Bueno, comenzaremos el estudio de una función particular que son las funciones exponenciales dentro del contexto de la derivada. Entonces, vamos a realizar primero una conceptualización. Si yo tengo una función f de u de la forma a la u, yo puedo obtener su derivada de la siguiente manera. Derivo el exponente, multiplico por la función original a la u por logaritmo natural de la base. En este caso, en la función a es una base real, u representa una función en términos de u. Entonces tenemos que el exponente está compuesto por la variable, mientras la base es una constante real. Derivamos el exponente, que sería una función de variable real, multiplicamos por la función original a la u por el logaritmo natural de la base. Entonces vamos con un primer ejemplo. Vamos a derivar la función f de x igual a 3 a la 2x a la 2 más x menos 20. Tenemos entonces un exponente como una función de grado 2, una función polinomial. Entonces vamos a aplicar el criterio para la función, para la derivada de una función exponencial. Entonces, f' de x sería la derivada del exponente. Entonces vamos a aplicar regla de la potencia, algunas reglas básicas, suma y resta de funciones y derivada de una constante. Entonces, derivada de 2x a la 2, 4x, derivada de x es 1 y derivada de menos 20 es 0. Por la función original, 3 a la 2x a la 2 más x menos 20. Por logaritmo natural de la base de la función, que es 3. Ahí tendríamos la derivada de nuestra primera función. Ahora, miremos una función donde el exponente sea una función compuesta. Por ejemplo, f de x igual a 5 raíz de x a la 2 menos 1. ¿Por qué decimos que este exponente es una función compuesta? Pues hay una función interna que es una función polinomial de grado 2 y hay una función externa que es una raíz cuadrada. Entonces, para derivar ese exponente, pues vamos a necesitar la regla de la cadena. Entonces, f' de x. Entonces, la regla dice derivada del exponente. Entonces, el exponente es una regla de la cadena. Podríamos reescribir esta función de esta manera, ¿sí? Convirtiendo la raíz en un exponente puede facilitar a veces las cosas. Entonces vamos a derivar ese exponente, bajamos el exponente, aplicamos regla de la cadena. Primero derivamos la función externa y dejamos la interna intacta, y luego multiplicamos la interna, derivada interna. Entonces, un medio por x a la 2 menos 1, un medio menos 1 da menos un medio, por la derivada interna, 2x, la derivada de x a la 2 es 2x, menos la derivada de 1, que es 0. Entonces, acá hemos derivado el exponente por la función original, 5 a la x a la 2 menos 1 a la 1 medio, o raíz de x a la 2 menos 1, como prefieran, por el logaritmo natural de la base de la función, que en este caso es 5. Ahora, podemos simplificar un poco esta expresión. Este 2 está multiplicando, este 2 está dividiendo. Podemos simplificarlos. f' de x es igual, en el numerador, que tendríamos 1 por logaritmo natural de 5, logaritmo natural de 5, por la función original, por 5 a la x a la 2 menos 1
a la 1/2 por x sobre, vamos a convertir esto en una expresión que tenga un exponente positivo, entonces lo llevamos al denominador, x a la 2 menos 1 a la 1/2, y ahí tendríamos la derivada de esta función. Bueno, continuando con el estudio de la derivada de funciones exponenciales, vamos a realizar otros dos ejemplos, uno que involucre regla del producto y uno que involucre regla del cociente. Entonces, por ejemplo, tenemos la función f de x e a la 3x más 2x a la 3 menos 1 por la función 2 a la raíz de x. Entonces, vamos a proceder a derivar esto. Recordemos que hay una regla para el producto, la derivada del primero por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda. Aparte de eso, debemos aplicar la regla para funciones exponenciales. Entonces, f' de x. Entonces, vamos a derivar la primera función. Entonces, es una función exponencial donde el exponente es una función polinómica de grado 3. Entonces, vamos a derivar esa función. Derivada de 3x es 3, derivada de 2x a la 3, 6x a la 2 y derivada de menos 1 es e, por la función original e a la 3x más 2x a la 3 menos 1 por logaritmo natural de e, aunque sabemos que el logaritmo natural de e es 1, ahora lo simplificamos. Entonces, esta primera parte es la derivada de la primera función aplicando regla de una función derivada de una función exponencial, derivada del exponente por la función original por el logaritmo natural de la base. Pero continuamos con la regla del producto, derivada de la primera por la segunda función original, 2 a la raíz de x, más, entonces, la primera función normal, e a la 3x más 2x a la 3 menos 1 por la derivada de la segunda función. Aquí hay que aplicar derivada de una función exponencial. Entonces, aquí como no me continúa, voy a continuar, no cabe acá, voy a continuar aquí abajo. Entonces continúa acá por la derivada de esta función. Entonces, derivada del exponente 1/2 de x a la menos 1/2 por la función original 2 a la raíz de x por logaritmo natural de 2. Ahí aplicamos la derivada de un producto donde cada una de las funciones o los factores son funciones exponenciales. Ahora, ¿qué sigue? Podemos simplificar un poco y reescribir esto de una mejor manera. Por ejemplo, este término es 1, logaritmo natural de e, entonces nos quedaría f' de x igual a 3 más 6x a la 2 por e a la 3x más 2x a la 3 menos 1 por 2 a la raíz de x más. Entonces, ¿qué queda en el numerador? Logaritmo natural de 2, 2 a la raíz de x y e a la 3x más 2x a la 3 menos 1. E a la 3x más 2x a la 3 menos 1 por logaritmo natural de 2 por 2 raíz de x sobre, vamos a escribir esto en términos positivos, entonces 2, este 2 que está en el denominador, x
a la 1/2 positivo o raíz de x. Y ahí tendríamos la derivada de una función aplicando regla del producto y regla para funciones exponenciales. Para continuar con el estudio de las derivadas de funciones exponenciales, vamos a proponer ahora una función en la cual el exponente es un cociente. F de x igual a e a la 3x más 1 sobre 2x menos 1. Tenemos que la base es e y el exponente, como les dije, es una expresión racional, es un cociente de dos funciones lineales. Entonces aquí tenemos que tener presente tanto las reglas para la derivada de una función exponencial como la regla para la derivada de un cociente cuando vayamos a derivar el exponente. Entonces empecemos. F' de x. Entonces, aplicando la regla de la función exponencial es derivar el exponente por la función original por logaritmo natural de la base, que es la regla que tenemos acá. Ahora vamos a derivar el exponente. Entonces, para derivar el exponente necesitamos recurrir a la regla del cociente. ¿Qué dice la regla del cociente? El denominador al cuadrado, 2x menos 1 a la 2, y en la parte de arriba o en el numerador va la función que está en el denominador normal, 2x menos 1, por la derivada del numerador, derivada de 3x más 1 es 3, menos la función que está en el numerador, que sería 3x más 1, por la derivada del denominador, derivada de 2x menos 1 es 2. Entonces, en esta parte hemos derivado el exponente. Continuamos con la regla de la función exponencial. Derivada del exponente por la función original e a la 3x más 1 sobre 2x menos 1 por el logaritmo natural de la base. En este caso la base es e. Este término sabemos que es 1. Vamos a distribuir aquí en el numerador para mirar qué más podemos simplificar esta derivada. F' de x es igual 3 por 2x menos 1 da 6x menos 3. Vamos a distribuir tanto el menos como el 2 en esta parte, menos 6x menos 2 sobre 2x menos 1 a la 2 por e a la 3x más 1 sobre 2x menos 1. Podemos observar que en este término 6x menos 6x da 0, por lo tanto f' de x sería menos 3 menos 2 menos 5, que multiplica a e a la 3x más 1 sobre 2x menos 1 sobre 2x menos 1 a la 2. Esta sería la derivada simplificada de la expresión e a la 3x más 1 sobre 2x menos 1. Para continuar con el estudio de derivada de funciones, vamos a proceder a aprender un poco de cómo se derivan funciones logarítmicas. Entonces vamos a mirar primero unas reglas generales. Por ejemplo, f de u igual a logaritmo base a de u. La derivada de esta función, f' de u, es equivalente a u', la derivada de u sobre u, por 1 sobre el logaritmo natural de la base a. Por otro lado, si tenemos que f de u es igual al logaritmo natural de u, simplemente su derivada va a ser u', la derivada de la expresión, derivada sobre la expresión original, la derivada de u sobre u.
Entonces vamos a usar estas reglas para calcular la derivada de algunas funciones. Entonces vamos a calcular la derivada de f de x, siendo f de x logaritmo natural de 5x menos 3x a la 2. Observemos que esta forma corresponde a un logaritmo natural. Entonces f' de x va a ser u' sobre u, es decir, la derivada de la función en términos de x sobre la misma. Entonces abajo va a ir 5x menos 3x a la 2, la función normal. Y en el numerador va a ir la derivada de esto. Entonces, derivada de 5x es 5 menos la derivada de 3x a la 2 es 6x. Y acá tendríamos la derivada de esta función logarítmica. Ahora, miremos otra función. Por ejemplo, f de x igual al logaritmo base 5 de 6x menos 3x a la 4 más 20. Esta corresponde a la primera forma. Entonces, f' de x va a ser igual a ¿qué? U' sobre u, es decir, la derivada de esta expresión sobre esa misma expresión. Entonces, derivada es derivada de 6x, 6, derivada de menos 3x a la 4 menos 12x a la 3 y derivada de 20, 0, sobre la función original 6x menos 3x a la 4 más 20 por 1 sobre el logaritmo natural de la base, logaritmo natural de 5. Ahí tenemos la derivada de esta función. En este video vamos a resolver una función logarítmica, pero que contiene una función racional o un cociente. Entonces tenemos f de x igual al logaritmo natural de 3x a la 2 menos 1 sobre 4x. Tenemos una función logarítmica, en su interior una función racional. Entonces vamos a aplicar la regla. ¿Qué dice la regla? El numerador va a ir la derivada de la expresión que esté dentro del logaritmo y en el denominador la expresión original. Entonces, tenemos en el denominador la expresión original 3x a la 2 menos 1 sobre 4x. Este es f' de x. Y en el numerador va a ir la derivada. Pero ¿qué ocurre? Como es una función racional, debemos utilizar la regla para dicha expresión, que dice que el denominador se eleva al cuadrado, 4x a la 2 da 16x a la 2 sobre, pero en el numerador va el denominador, entonces 4x por la derivada del numerador. Entonces derivada de 3x a la 2 es 6x y la derivada de menos 1 es 0, menos la función que está en el numerador 3x a la 2 menos 1 por la derivada del denominador, que en este caso la derivada de 4x es 4. Entonces observemos que acá podemos denominador, puedo simplificar cuarta de 4, de 4, 1 y cuarta de 16, 4. Y puedo simplificar este x a la 2 con 1 de acá. Entonces acá me va a quedar 4x. Y acá me va a quedar 1. Distribuimos, entonces 4x por 6x, 24x a la 2. Vamos a distribuir tanto el 4 como el menos, entonces menos 12x a la 2, 4 por 3, 12, más por menos, menos por menos da más, y 1 por 4, 4. Todo esto está sobre
4x y a su vez esto está sobre 3x a la 2 menos 1 sobre 1. Recuerden que pueden hacer varios pasos a la vez. Yo estoy haciéndolo uno por uno para que quede todo ejemplificado. Ahora un producto de medios y extremos. Aquí hay términos semejantes que podemos operar, entonces 24x a la 2 menos 12x a la 2 da 12x a la 2 más 4 por 1 da eso mismo, sobre 4x que multiplica a 3x a la 2 menos 1. Ahora podemos reducir un poco esa expresión. Podemos sacar, por ejemplo, factor común 4 en el numerador. 4 que multiplica 3x a la 2 más 1 sobre 4x por 3x a la 2 menos 1. De donde podemos simplificar este 4. Esta expresión no se puede porque aunque tiene términos iguales, están haciendo una operación diferente. F' de x sería 3x a la 2 más 1 sobre x que multiplica 3x a la 2 menos 1. Y acá tendríamos la derivada de esta expresión. En este video vamos a continuar con el estudio de funciones, de derivada de funciones logarítmicas, pero vamos a involucrar un poco de funciones trigonométricas. Vamos a suponer la función f de x igual al logaritmo natural de seno de 3x por coseno de x. Entonces observemos que al interior de la función logaritmo natural hay un producto de dos funciones trigonométricas y hay una de ellas que tiene una función interna 3x. Entonces vamos a derivar esta función utilizando la regla para un logaritmo, la regla para un producto, reglas para funciones trigonométricas y regla para una cadena. Entonces f' de x es igual. Entonces vamos a aplicar la regla del logaritmo. En el numerador va a ir la derivada de la expresión y en el denominador va a ir la expresión original. Vamos a empezar por la derivada. Entonces hay que tratarlo como un producto. ¿Qué dice la regla del producto? La derivada del primero por la segunda normal más la primera normal por la derivada del segundo. Entonces vamos a derivar la primera. Derivada de seno, que es la función externa, es coseno, entonces coseno de 3x por la derivada interna, derivada de 3x es 3 por la segunda normal, coseno de x, más la primera función seno de 3x por la derivada de la segunda, derivada de coseno es menos seno de x. Todo aplicando la regla del logaritmo sobre la función original, seno de 3x por coseno de x. Vamos a simplificar un poco el numerador. F' de x es igual a 3 coseno de 3x por coseno de x, más por menos, menos seno de 3x por seno de x sobre seno de 3x por coseno de x. No podemos simplificar más la expresión, por tanto, la derivada de esta función es esta expresión. Vamos a realizar un ejemplo más de la aplicación de la derivada de una función logarítmica. F de x igual al logaritmo natural de a la 3x más 1 por 5x a la 2 menos 3. Tenemos una función logarítmica
de un producto, donde al interior tenemos una función exponencial y una función polinómica de grado 2. Vamos entonces a proceder con la derivada f' de x. Entonces la regla dice: en el numerador va la derivada de la expresión. Entonces es un producto, la derivada de la primera por la segunda función más la primera función por la derivada del segundo. Entonces vamos a derivar esta función exponencial. ¿Cómo se deriva? La derivada del exponente, derivada de 3x más 1, es 3 por la función original e a la 3x más 1 por logaritmo natural de e, pero logaritmo natural de e es 1. Luego por la segunda función, más la primera función normal e a la 3x más 1 por la derivada de la segunda función, derivada de 5x a la 2 menos 3 es 10x, sobre la expresión e a la 3x más 1 por 5x a la 2 menos 3. Entonces recordemos, derivada de un logaritmo es la derivada de la expresión sobre la expresión original, pero resulta que la expresión es un producto, derivada de la primera por la segunda función más la segunda función por la derivada de la segunda. La primera es una función exponencial, por tanto se aplicó la regla de función exponencial. Ahora vamos a simplificar un poco esta expresión. Observen que los sumandos tienen como un factor común e a la 3x más 1. Entonces f' de x, vamos a sacar de factor común esa expresión e a la 3x más 1, que multiplica a 3 por 5x a la 2 menos 3 más 10x, sobre e a la 3x más 1 por 5x a la 2 menos 3. De donde esta expresión que está multiplicando y esta que está dividiendo, que son idénticas, se pueden simplificar. Luego f' de x distribuyendo acá el 3 sería 15x a la 2 menos 9 más 10x sobre 5x a la 2 menos 3. Aquí tendríamos la derivada de la función logaritmo natural de e a la 3x más 1 por 5x a la 2 menos 3 simplificada. Con el estudio de la derivación vamos a mirar un método que recibe el nombre de derivación logarítmica. Es un método que permite derivar diversas funciones con diversas combinaciones algebraicamente hablando, productos, cocientes, cadenas, es decir, funciones compuestas. Entonces, la derivación logarítmica pues tiene un paso a paso, por decir, o una forma de proceder. Entonces vamos a ejemplificar usando una función para la mejor comprensión de este método de derivación. Supongamos la función y igual a x por raíz cuadrada de x2 más 1. Tenemos una función donde pues, hay evidentemente un producto de una función lineal x por una función compuesta que es una raíz cuadrada de x a la 2 más 1. Lo que debemos hacer es pues, usar las propiedades de los logaritmos que ya hemos estudiado en el curso y vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados de la función para no alterar la igualdad. Es decir, aplicamos logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de x por raíz cuadrada de x2 más 1. Siempre vamos a iniciar la aplicación de este método de derivación aplicando logaritmo a ambos lados de la igualdad. Vamos entonces a continuar cuando se nos presente la oportunidad aplicando las propiedades de los logaritmos. Si observamos el lado derecho de la expresión, tenemos un producto, logaritmo de un producto. Entonces esto es equivalente a tener logaritmo natural de x
más el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x2 más 1, aplicando propiedades de los logaritmos. Además, podemos aplicar otra propiedad, pues esta raíz podemos escribirla como x a la 2 más 1 a la 1 medio, lo que nos resultaría logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de x más, recordemos que hay una propiedad de los logaritmos que nos permite bajar el exponente a multiplicar, entonces nos quedaría 1 medio del logaritmo natural de x2 más 1. El objetivo de utilizar estas propiedades es ir reduciendo en complejidad la función a tratar. Cuando ya tenemos aplicadas las propiedades de los logaritmos, como en este caso, que logramos pues expresar la función como una suma de dos funciones algebraicas aplicadas pues su respectivo logaritmo, logaritmo natural de x y más 1 medio logaritmo natural de x2 más 1, x y x2 más 1 pues son las que llamamos funciones algebraicas, aplicamos la derivación. Entonces, derivada del logaritmo natural de y, tenemos y' sobre y aplicando las reglas de derivada del logaritmo, y derivada del logaritmo natural de x, derivada de x es 1 sobre la función original que es x más 1 medio, que es una constante que nos va a multiplicar la derivada del logaritmo natural de x2 más 1, que en este caso es derivada de x2 más 1, 2x sobre la función original x2 más 1. En este momento, pues lo que hemos hecho es derivar. Vamos entonces a reducir un poco la situación. Por ejemplo, el 2 que está multiplicando con la x se puede simplificar con el 2 del coeficiente 1 medio. Entonces vamos a simplificar esto. Lo que nos quedaría y' sobre y igual a 1 sobre x más x sobre x2 más 1. Vamos a realizar pues la suma de estas fracciones. Entonces nos quedaría y' sobre y igual 1 por x2 más 1. Vamos a hacer aquí producto cruz y luego producto de los denominadores. Nos quedaría x2 más 1 más x por x, x2 sobre x que multiplica a x2 más 1. En este caso, vamos a bajar un poco el tablero para continuar aquí. Lo que nos queda es y' sobre y igual a 2 veces x a la 2 más 1 sobre x que multiplica a x a la 2 más 1. Ahora, observemos que al lado izquierdo de la igualdad tenemos y' sobre y. Yo puedo escribir y' igual a y que multiplica a 2x a la 2 más 1 sobre x que multiplica a x2 más 1. Recordemos que no podemos perder el norte. El objetivo es encontrar la derivada de la función original. Por eso fue que se despeja y'. Ahora, nosotros sabemos que y es la función original y tiene una equivalencia. Y' es igual a y, pero es que y es la función original que es x que multiplica raíz cuadrada de x a la 2 más 1 que multiplica a 2x a la 2 más 1 sobre x que multiplica a x2 más 1. Observemos que al hacer esta sustitución podemos realizar algunas simplificaciones. Por ejemplo, de manera inmediata, el factor x del numerador se puede ir con el factor x del denominador. Y tenemos en el numerador raíz cuadrada de x a la 2 más 1, que es x a la 2 más 1 a la 1 medio. Vamos a escribirla. Y' es igual a x a la 2 más 1 a la 1 medio por 2x a la 2 más 1 sobre x a la 2 más 1. Observen que el factor x a la 2 más 1 se puede simplificar, de donde tenemos que y' es igual a 2x a la 2 más 1
y al simplificar nos queda x a la 2 más 1 a la 1 medio, o que también podríamos escribir en el denominador raíz cuadrada de x a la 2 más 1. Esta última expresión es la derivada de la función original que se nos entregó utilizando el método que hemos denominado derivación logarítmica. Para continuar con el estudio del método denominado derivación logarítmica, vamos a retomar esta nueva función en la cual vamos a aplicar el método. Entonces recordemos que lo primero es aplicar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Tenemos logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de x menos 2 al cuadrado sobre raíz cuadrada de x a la 2 más 1. Luego de que aplicamos el logaritmo natural, pues debemos aplicar las propiedades de los logaritmos. Observemos que al lado derecho de la igualdad pues tenemos un cociente y en el numerador tenemos un exponente 2. Entonces podemos aplicar dos propiedades de logaritmos, es decir, logaritmo natural de y es igual a 2 veces el logaritmo natural de x menos 2. Recuerden que ese exponente puede pasar a multiplicar aplicando propiedades de logaritmos, menos 1 medio del logaritmo natural de x a la 2 más 1. Recordemos que lo que estamos haciendo acá es logaritmo natural de x menos 2 al cuadrado y logaritmo natural de x a la 2 más 1 a la 1 medio. Esa raíz la podemos escribir como 1 medio. Por propiedades de los logaritmos, ese exponente puede pasar a multiplicar al logaritmo y el menos sale de aplicar la propiedad del logaritmo de un cociente. Es el logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Teniendo ya estas aclaraciones y aplicando las propiedades de los logaritmos, podemos empezar a aplicar la derivada como tal de cada término de la igualdad. Entonces, derivada del logaritmo natural de y es y' sobre y, o sea, la derivada de y sobre la función original que es y, igual a 2 que multiplica la derivada de x menos 2 que es 1 sobre la función original que es x menos 2 menos 1 medio de la derivada de x a la 2 más 1 que es 2x sobre la función original x a la 2 más 1. Observen que en el segundo término de la resta pues podemos hacer una simplificación del factor 2 con el que está en el numerador y el que está en el denominador y obtenemos lo siguiente: y' sobre y es igual a 2 sobre x menos 2 menos x sobre x2 más 1. Vamos a proceder a realizar esta resta de fracciones, producto cruz y luego producto de los denominadores. Vamos a bajar un poco el tablero para continuar con el desarrollo. Y' sobre y es igual a 2x a la 2 más 2 menos x a la 2 más 2x sobre el producto x menos 2 por x a la 2 más 1. Observemos que en el numerador pues hay algunos términos semejantes que se pueden operar. Y' sobre y es igual 2x a la 2 menos x a la 2 da x a la 2 más 2x más 2 sobre x menos 2 por x a la 2 más 1. En este momento donde estamos, pues podemos pasar el y a multiplicar. Recuerden que el objetivo es determinar y' que multiplica x2 más 2x más 2, sobre x menos 2 que multiplica x más 2 más 1.
Ahora, nosotros tenemos un valor para y, o sea, la función original. Voy a bajar un poco el tablero. Tenemos entonces y' es igual a y, pero ¿quién es y? X menos 2 a la 2 sobre raíz cuadrada de x a la 2 más 1 por x a la 2 más 2x más 2 sobre x menos 2 que multiplica x a la 2 más 1. Podemos ver que el factor x menos 2 se puede simplificar. Entonces tenemos y' igual a un x menos 2 que nos queda en el numerador por x a la 2 más 2x más 2. Y en el denominador tenemos raíz cuadrada de x a la 2 más 1, que es lo mismo que tener x a la 2 más 1 a la 1 medio por x a la 2 más 1 a la 1. Si aplicamos propiedades de potenciación, lo que tendríamos es x a la 2 más 1 a la 3 medios, sumar 1 más 1 medio. Y acá tenemos el resultado de la derivada de la función original que nos pidieron determinar aplicando el método de derivación logarítmica. Con el estudio del método denominado derivación logarítmica. Para eso vamos a suponer la función y igual a x más 1 a la 4 por x menos 5 a la 3 sobre x menos 3 a la 8. Como ya hemos visto en los anteriores ejemplos, vamos a proceder logaritmo natural a ambos lados de la igualdad, logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de x más 1 a la 4 por x menos 5 a la 3 sobre x menos 3 a la 8. Vamos a aplicar algunas propiedades de los logaritmos. Tenemos logaritmo natural de y igual. Ahora, tenemos un cociente, pero el numerador es un producto. Entonces sabemos que el logaritmo natural del cociente es equivalente al logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Y también sabemos que el logaritmo natural de un producto es igual al logaritmo natural de cada factor sumados, ¿cierto? Entonces tenemos logaritmo natural de x más 1 a la 4 más logaritmo natural de x menos 5 a la 3 menos, esos primeros dos términos representan la aplicación para el numerador de las propiedades de los logaritmos menos logaritmo natural de x menos 3 a la 8. También sabemos que hay una propiedad de los logaritmos para los exponentes, que estos pasan a multiplicar al logaritmo. Entonces tendríamos logaritmo natural de y igual a 4 veces logaritmo natural de x más 1 más 3 veces logaritmo natural de x menos 5 menos 8 veces logaritmo natural de x menos 3. Vamos entonces a aplicar la respectiva derivación de los términos. Aquí es importante aclarar, ¿sí?, que pues en ocasiones sabemos que, en ocasiones no, siempre sabemos que el logaritmo para cantidades negativas no existe, ¿cierto? Entonces, tranquilamente podemos recurrir a considerar la situación como una función y igual al logaritmo natural de x, valor absoluto, perdón, de x, y podemos derivar de igual manera, o sea, de manera tranquila. ¿A qué me quiero referir con esto? Desde el inicio hubiéramos podido poner y igual a valor absoluto de x más 1 a la 4 por x menos 5 a la 3 sobre x menos 3 a la 8. Y al aplicar estas propiedades, pues nosotros tranquilamente podemos tener
4 veces logaritmo natural del valor absoluto de x más 1, más 3 veces logaritmo natural del valor absoluto de x menos 5, menos 8 veces del logaritmo natural de valor absoluto de x menos 3. Este teorema de la aplicación de la derivada a y igual al logaritmo natural de valor absoluto de x, donde nos dice que podemos aplicarlo de igual manera que lo veníamos haciendo en los anteriores ejemplos, nos permite quitar ese problema de la existencia o no de un logaritmo natural. Es decir, sabemos que cuando es negativo pues no existe, pero podemos hacer uso del método de derivación logarítmica luego de hacer esta aclaración. Vamos a proceder entonces a realizar la respectiva derivación. Entonces tenemos y' sobre y igual a 4 veces derivada de x más 1 es 1 sobre la función original más 3 veces derivada de x menos 5 es 1 sobre x menos 5 menos 8 veces derivada de x menos 3 es 1 sobre x menos 3. Y acá tenemos que y' sobre y es igual a 4 sobre x más 1 más 3 sobre x menos 5 menos 8 sobre x menos 3. Vamos entonces a proceder pues, aquí a realizar la respectiva suma algebraica para esas tres fracciones. Tenemos entonces y' sobre y igual. Tenemos entonces nuestro mínimo común múltiplo. Tendríamos x más 1 por x menos 5 por x menos 3, lo que nos daría 4 veces x menos 5 por x menos 3. No nos vamos a detener a hacer aquí el procedimiento paso a paso, pues es algo que se ha estudiado ya en matemáticas básicas. Más 3 veces que multiplica x más 1 por x menos 3 menos 8 veces que multiplica a x más 1 por x menos 5. Tenemos entonces hasta acá pues la situación. Recordemos que ese y que está dividiendo la función original pasa a multiplicar. Vamos a dejar esos productos indicados. Nos queda y por 4 veces que multiplica x menos 5 por x menos 3 más 3 veces x más 1 por x menos 3, menos 8 veces x más 1 por x menos 5 sobre x más 1 por x menos 5 por x menos 3. Ahora, esa y es la función original. Vamos a cambiarla, vamos a bajar un poco el tablero. Nos queda y' igual a y, pero y es x más 1 a la 4 por x menos 5 a la 3 sobre x menos 3 a la 8, que multiplica. Vamos a hacer aquí algo práctico para ahorrar aquí una parte de escritura. Tenemos entonces aquí indicado el producto. Hay algunos elementos que se pueden simplificar, por ejemplo x más 1 y x menos 5, ¿cierto? Lo que nos deja con la siguiente situación: y' que multiplica a x más 1 a la 3, x menos 5 a la 2, que multiplica 4 veces x menos 5 por x menos 3 más 3 veces x más 1 por x menos 3
menos 8 veces x más 1 por x menos 5. Y en el denominador observemos que nos quedó el factor x menos 3 que multiplica al factor x menos 3 a la 8, de donde tenemos x menos 3 a la 9. Podríamos hacer la distribución de los factores x más 1 a la 3 por x menos 5 a la 2 en cada uno de los sumandos que tenemos dentro del corchete. De esa manera pues obtendríamos lo siguiente: y' es igual a 4 veces x más 1 a la 3 por x menos 5 a la 3 por x menos 3, más 3 veces x más 1 a la 4 por x menos 5 a la 2 por x menos 3, menos 8 veces x más 1 a la 4 por x menos 5 a la 3 sobre x menos 3 a la 9. Y de esta manera hemos llegado a la respectiva derivada de la función original dada usando el método de derivación logarítmica.